cita, que la obra del Espíritu Santo esté para conmigo y también para cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a comprender y a poder aplicar y aferrarnos a Cristo por sobre todas las cosas. Te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Me escuchan bien, no? Perfecto. Tome asiento, Miguel, hermano. Ustedes saben que estamos en algunos temas libres, estamos siguiendo un libro o una serie, y en esta ocasión vamos a predicar el libro de Jonás. Así que pueden ir buscándolo así. Mientras lo buscamos, quiero dar una pequeña introducción acerca de Jonás, este libro tan maravilloso, corto. Jonás posiblemente sea uno de los profetas más conocidos de toda la Biblia. Y también el más popular entre los niños, este profeta. De ningún profeta se ha hablado o se ha contado una historia tan asombrosa y tan simple como la de Jonás, pero a la vez chocante como la historia que es Jonás a lo largo de todo este libro. Posiblemente has ido de niño a la escuela bíblica y has escuchado enseñanzas acerca de este libro. Y estuve investigando, y una de las mayores enseñanzas que se sacan de este libro es, o por lo menos me gustaría que podamos pensar en una canción, lo encierra esta canción. Y dice así esta canción, para todos aquellos que me querían escuchar, dice así: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso el mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y Gluck se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Muchos la conocieron, estaban ahí. Dice mi esposa, no te vas a animar, sí. Bueno, aunque, hermano, esta es una muy buena lección para que podemos extraer de este libro. Es más, se encuentra en este libro. El desobedecer a Dios, las consecuencias que trae desobedecer a Dios. Cuando uno desobedece a Dios, está claro en el libro de Jonás que hay consecuencias grandes. Y Jonás lo sabe, pero no es el punto del libro. Podríamos decir que esta enseñanza es el trasfondo de todo el libro de Jonás, pero no es el punto. Tampoco es el punto Jonás. Muchas veces se enseña acerca de Jonás huyendo, Jonás yendo de acá para allá, pero más bien es Dios buscando y persiguiendo a Jonás. Es Dios detrás de Jonás. Es Dios mostrando y dando salvación a gentiles, extendiendo su misericordia y su gracia. Esa es la idea y el punto central de este libro. Dios da salvación, Dios muestra gracia, Dios da de su misericordia, persigue a pecadores. Es Dios el centro de este libro. Me gustaría, con la gracia y la misericordia del Señor, poder expresar esto a lo largo de todo el sermón. Para poder entender el resumen que he dado de este libro, del libro completo de Jonás, quédese tranquilo, hermano, no vamos a leer todos los versículos, porque estamos en el horno, pero sí vamos a ir poco a poco a algunos versículos a donde vamos a poder resumir. Y me gustaría así que nos pongamos de pie y podamos abrir el libro de Jonás en el capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Lo tiene allí? Dice así la palabra de nuestro Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Notamos acá que esta no es la primera misión que Dios le da a Jonás. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 14, versículo 25, se nos habla allí a donde Dios sí le da la primera misión a Jonás. Ustedes después lo pueden anotar y chequear. Es allí a donde se les da una tarea. Y la tarea es de llevar un mensaje. Y el mensaje era un mensaje de prosperidad, de paz para Israel, a pesar de que Israel no estaba bien con Dios, a pesar de que estaba en pecado. El mensaje que tenía que llevar Jonás era este:
prosperidad y paz. Así que en la primera misión Jonás fue el profeta que trajo palabras de paz y de prosperidad, pero ahora nos encontramos en este libro de Jonás, encontramos la segunda misión que él recibe, la encomienda de llevar un mensaje. Pero ahora ya no es un mensaje tan agradable para la gente. No es un mensaje, es lindo decir que Dios te ama, que Dios te va a bendecir, pero el mensaje que tiene Jonás es un mensaje de destrucción contra una nación pagana, contra una nación totalmente perversa que estaba poniendo en juego la paz de Israel. Así que pensemos en Jonás. Seguramente que él estaría pensando dentro de sí, estamos pensando. Y lo más natural es decir, vamos todavía, vamos, alegrarse, prosperidad para Israel, paz para Israel y condenación para Nínive, esa ciudad que estaba en contra de Israel. Pero sin embargo no fue la reacción de Jonás, lo vamos a ver a lo largo de este libro, no fue su reacción, no fue lo natural que debería haber pasado. Vayamos ahí al versículo 3, síganme, yo voy a ir leyendo los versículos. Dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Descendió a Jope y entró en un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. Lejos, lejos de la presencia del Señor. Ahora los estudiosos entienden, hablando de Tarsis, que esta ciudad era una ciudad lejana, era vista como una tierra distante, bien lejos. Y es ahí a donde Dios lo mandó. Y la idea de lo que está diciendo el libro de Jonás es, Jonás está en este lugar, está acá Jonás. Y Dios lo manda a Tarsis, que estaba de este lado. Pero ¿qué es lo que hace Jonás? Jonás se va para el otro lado, opuesto a la voluntad de Dios, lejos de la voluntad de Dios, lo más lejos posible de la voluntad de Dios. Lo que más se pueda, alejado de lo que Dios les pidió. Salió corriendo como un loco y se escapó. Pero ¿saben qué? Nadie se puede escapar del Señor. En el lugar donde nos encontremos, Él nos encontrará. Y es así cuando huyó Jonás en el medio del mar, y es ahí donde Dios lo encontró y lo alcanzó a Jonás. Versículo 4 dice, miremos lo que dice. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Tratemos de imaginar lo que nos está contando el libro de Jonás. Supongamos que estamos en un avión. Nunca viajé en un avión y probablemente nunca viaje. Pero supongamos, aquellos que conocen y que viajaron en un avión, supongamos. Y los que no, lo que miramos en la tele, que vemos ahí los aviones. Supongamos que estamos en un avión y que de repente empieza una gran turbulencia en el avión. Y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte. Y ahora vemos a las azafatas, los que dicen que viajan en avión dicen que las azafatas no corren, siempre están tranquilas. Pero supongamos que las azafatas salen corriendo por el pasillo. Y se sientan, se abrochan sus cinturones. Y las vemos ahí, vemos sus caras aterradas, nerviosas, y además empezamos a sentir que el avión se empieza a macar, y además empezamos a sentir que el avión empieza a descender. Y no solamente eso, de repente se escucha una gran voz por el altavoz, y es el capitán de ese avión. Y dice, señores, sin lugar a dudas, yo soy ateo, no creo en nada. Pero no importa si usted es cristiano, si usted es musulmán, si es judío, si es lo que sea, necesitamos que ore, necesitamos que oren cada uno de ustedes, necesitamos ayuda porque perecemos. Es eso probablemente lo que estaba pasando dentro de ese bote. El capitán estaba levantando a todo el mundo, y ¿saben con quién se encontró en el fondo del bote? Con Jonás, nos dice nuestro libro. Estaba durmiendo Jonás en el fondo de ese bote. Y lo encuentra allí el capitán, en otras palabras, dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿No te das cuenta que estamos por perecer? ¿No ves la gran tormenta que estamos? Orale a tu Dios, quizás Él responda, quizás zafemos de esta. Así está esta situación. Hermano, en esta situación ellos no iban a discutir quién era el Dios verdadero.
no iban a discutir de teología si los cristianos tienen la verdad, si el musulmán. Ellos necesitaban ser salvos de la situación en la que se encontraban. Entonces, ¿qué pasó luego? Jonás se levanta, se presenta, dice quién era, dice: yo soy un hebreo, yo soy un profeta, yo creo y temo a Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es más, creo en este Dios que hizo esta tormenta en la que nosotros nos encontramos. Yo sé que Dios la creó y es en ese Dios en el que yo creo, dice él. Y no solamente eso, hermano, sino que también dice algo sorprendente. ¿Saben? Yo soy el responsable de esta tormenta. Yo fui el que causó esta tormenta. Yo sé que andan detrás mío y es Dios el que está detrás mío. Y los marineros allí en el versículo 11 empiezan a preguntarse: entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con este hombre? Ya sabemos que él es el culpable, sabemos que por medio de él vino esta gran tempestad y que estamos casi pereciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Y empezaron a hablar allí, y miremos la respuesta de Jonás en el versículo 2. Dice así: tomadme y echadme al mar, se os aquietará. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad hacia vosotros, a vosotros. Piensa en lo que está diciendo Jonás, hermano. Yo soy el culpable. Yo sé que desobedecí a Dios. Yo sé que estoy lejos de la voluntad de Dios. Entonces, tírenme a mí. Tírenme a mí al mar. Dios me está buscando a mí. Todo va a cesar. Pero, hermano, cuando nosotros vemos ahí, no tenemos el tiempo, pero vemos en ninguna parte, en esta situación, en este relato, a Jonás está pensando en pedirle perdón a Dios. No fue en ninguna parte de sus pensamientos la consideración de arrepentirse, de decir: Señor, me vuelvo en ese momento. Lo hizo luego, pero en ese momento no lo consideró. Y los marineros más adelante toman la decisión. Creo que se habrán puesto de acuerdo rápidamente. Lo toman: Señor, no tome en cuenta lo que vamos a hacer. Y, como decimos nosotros, ¿no? Al mar Jonás cayó y cesó la tormenta inmediatamente. Y ahora llegamos a una parte del libro. Es maravillosa esta parte del libro, hermano. Y creo que esta es una parte, si tenemos la posibilidad, incluso a los niños, de enseñar este libro, deberíamos hacer énfasis en esto también, en el punto de este libro. ¿Por qué? Porque nos revela algo asombroso, maravilloso. Dios no solamente estaba detrás de Jonás, ese Jonás que estaba huyendo de Dios, sino que también estaba detrás de los marineros. Dios estaba detrás de estos marineros también. Quizás podemos llegar a pensar que esta historia de Jonás y leerla así rápidamente y decir: bueno, qué injusta esta situación. ¿Quién era el culpable? Jonás. ¿Quién había desobedecido? Jonás. ¿De quién estaban atrás? De Jonás. Y estos pobres marineros casi mueren por culpa de Jonás. Pobrecitos estos marineros, podríamos llegar a pensar. Pero no pierda de vista esto, lo que nos narra este libro. Ellos no eran unos pobrecitos marineros. Ellos eran paganos, estaban hablándoles a otros ídolos, habían quebrantado los mandamientos del Señor, eran tan desobedientes como Jonás. Ellos también merecían ser tragados por el mar, porque ellos también habían violado la ley de Dios. Ellos de alguna manera también estaban huyendo de Dios. No eran ningunos pobrecitos, pero sin embargo Dios usó esta asombrosa y dramática escena para decirle algo muy, pero muy fuerte a estos marineros. Y le dice: ¿saben qué? Sus ídolos son un fraude, sus ídolos son una mentira. Ustedes oraron a sus ídolos y no le respondieron. Sus ídolos no sirven para nada, absolutamente para nada. En lo que ustedes están apoyando es un fraude, es una mentira. ¿Saben qué? Yo soy el Dios vivo y verdadero, que estoy en control de todas las cosas. Yo soy el Dios verdadero. Ahora, qué maravillosa enseñanza que tuvieron estas personas. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la reacción de estos marineros?
fue algo extremadamente sorprendente para ellos, el entender, el que Dios haya llegado a sus corazones y pudieran entender que Jehová era el Dios verdadero y no sus ídolos. Él era. Y miren cuál fue la reacción de ellos. Versículo 16. Dice así: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron a Jehová, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Hermanos, ¿saben qué pasa hasta el día de hoy? El Señor sigue levantando tormentas en nuestra vida, pero muchas veces para mostrarnos el fraude también de nuestros ídolos. Nosotros depositamos nuestras esperanzas, nuestra confianza, nuestra seguridad en un montón de cosas que Dios ha creado para nuestro bien. Pero nosotros las convertimos en el centro de nuestra vida. Ponemos a las cosas que Dios creó en el centro de nuestra vida, en primer lugar, y eso se llama ídolos. Posiciones, posesiones, relaciones, reputaciones, placeres, bienestar, eso ocupa el centro de nuestra vida y nos quita lo más central de nuestra vida. Ahora, hermanos, si eso es removido de nuestra vida, si esas cosas a donde nosotros nos estamos apoyando, ¿qué sería de nosotros? No sabríamos qué hacer. ¿Y saben lo que tiene que hacer Dios con nosotros? A veces casi quebrar el barco para demostrarnos y para que nosotros nos demos cuenta que esos ídolos a los que nosotros estamos confiando son ídolos falsos, que realmente no proveen esperanza. Y uno, en respuesta a esto, volver a Dios, volver a Él. Esa es la idea de esto. Mis hermanos, no estoy diciendo, probablemente estemos en este momento pasando alguna situación difícil, de dolor, probablemente, o quizás más adelante. No estoy diciendo que eso es precisamente por causa de nuestro pecado. De ninguna manera. Puede ser que Dios igual de todas maneras quiera revelarnos algo de nuestros corazones, en la situación en la que nos encontremos. Puede ser que Dios quiera trabajar en nuestra confianza y nuestra dependencia de Él, no en las cosas que nos apoyamos y que nos sentimos en nuestro confort, sino plenamente en Él. Y es probablemente que Dios use cada circunstancia para poder formar a Cristo en cada uno de nosotros. Así que pensamos en esto y meditemos en esto, hermanos. Consideremos nuestros corazones si verdaderamente estamos confiando plenamente en Dios o si tenemos que derribar también nuestros ídolos. Pero mientras pensamos y meditamos en esto, Jonás, ¿dónde está? Jonás está allí en el agua, se está por ahogar. Y esta es la parte en la que pensamos, uy, ¿ahora qué es lo que va a pasar? Mirá lo que hizo este loco, se tiró. Entonces, bueno, el Señor hace un plan B ahí por Jonás. Pero no fue así, Dios no tiene plan B. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere. No hay plan B para Dios. Miremos ahí el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No pensemos que esta tormenta y ese gran pez era el castigo de Dios para Jonás. Tampoco quería Dios condenar a Jonás. Uy, ¿qué condena? El pez, la tormenta. No, de ninguna manera. A veces le decimos a los niños cuando le enseñamos ese libro, mirá lo que le pasó. Por desobedecer vino un pez y se lo tragó. Y lo asustamos, los chicos nos miran ahí, ¿no? Con los ojos gigantes. Pero no es la idea. No es la idea de lo que nos está enseñando este libro. Dios mandó el pez a Jonás por desobedecer. Y asustamos ahí. No es la idea.
No es eso lo que enseña. El pez, hermano, era el medio de salvación para Jonás. Porque no fue masticado. Si hubiese sido el castigo de Dios, hubiese sido masticado por ese pez. Pero fue tragado de una manera que solo Dios puede hacerlo. Fue tragado. Y hay que ser realista, hermano. Era un lugar no muy poco agradable. Seguramente con olor feo, oscuro. Pero de todas maneras fue el medio de salvación para este hombre. Y no solamente de salvación. Fue un medio para que él pudiera reflexionar, para que él pudiera recapacitar acerca de lo que él había hecho. Fue un tiempo de ayuno, qué manera de ayunar, ¿no? El ayuno de Jonás. No, fue allí a donde él tuvo un tiempo donde Dios le permitió poder pensar y recapacitar acerca de su pecado. Y esto es todo lo que encierra, en resumen, el capítulo 2. No vamos a considerar todo lo que él habla con el Señor, la charla que él tiene, pero sí me gustaría que podamos considerar algo. ¿Recuerda el capítulo 1? Jonás está huyendo de la presencia de Dios, él se fue a Tarsis, pero sin embargo, miremos lo que pasa en el capítulo 2, versículo 4. Lo tienen allí y lo leemos. Entonces dije, este es Jonás, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En otras palabras, lo que está diciendo Jonás es, yo no soy digno de que tú me veas. Yo traté de escapar de ti. Yo no soy digno de que tú vuelvas la mirada hacia mí. Pero ¿saben qué? Me voy a atrever a mirar a tu templo. ¿Y saben qué, mi hermano? El templo representaba la presencia especial de Dios. Y él dice, yo me voy a atrever a mirar allí a donde tú te manifiestas. Este hombre que estaba tratando de huir de la presencia del Señor, ahora en medio de ese pez, buscando la presencia de Dios, distante del templo, pero confiado en la misericordia y en la bondad y en la compasión de Dios, confiado en la tolerancia de un Dios amoroso y bondadoso. Es allí, dice el versículo 7, miremos la idea, esta misma idea que se repite. Dice, y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hermano, ¿no te ha pasado, o solamente a mí, no lo sé, que hay momentos donde no sabemos, donde sabemos que no andamos bien como cristianos, que estamos como Pablo allí peleando con nuestro pecado y sabemos que no estamos bien? E incluso llegamos a pensar que estamos incluso hasta escapando de Dios nosotros mismos. Cuando no peleamos con nuestro pecado, cuando nos revolcamos ahí y no sabemos cómo salir y vemos que Dios está distante, pensamos que ni siquiera nuestras oraciones llegan al techo, a menos que oremos hoy acá, pero nos sentimos de esta manera muchas veces como cristianos. Y decimos, ¿cómo me va a escuchar a mí Dios? Con lo que hice, con tanto tiempo que lo ignoré, tantas veces que desobedezco, las consecuencias que no, ¿quién me va a escuchar a mí? Pero miremos lo que hizo Jonás. En medio de la panza de un pez, dijo, yo te voy a volver a buscar. Eso es lo que dijo Jonás. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era fácil de hallar. Él sabía que confiaba en un Dios clemente y misericordioso. ¿Y saben cuál fue la reacción de él? El versículo 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y es en este mismo momento que Jonás se da cuenta que la salvación dependía solamente de él, que era la iniciativa de él, que el Señor tenía la insistencia de esa salvación para con él. Lo reconoció como el soberano de la salvación. Y él dice, lo único que tengo que hacer es dar gracias y volver a comprometerme contigo, volver a mirarte a ti y salir de la situación en la que me encuentro. Y el Señor escucha esta oración. Pero de todas maneras él permaneció 3 días en ese pez y luego fue vomitado. Hermano, como decía recién, seguramente no fue tan cómodo para Jonás.
pero fue el medio de salvación. Fue salvo. Dios lo salvó. Así que Jonás, el pez lo vomita, Jonás sale y Dios vuelve a acercarse a Jonás. Y allí entramos en el capítulo 3. Capítulo 3, 1 y 2, dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Así que Jonás decide obedecer en esta oportunidad y va. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó, versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje de Jonás. Y ya. No hay más nada para decir para ustedes. Aunque no sabemos si Jonás dijo algo más en el mensaje que tenía para dar. El resumen lo tenemos en este libro. El resumen es este: Nínive será destruida. Vemos allí a Jonás, nada de empatía, nada de oportunidad, nada de esperanza, nada de misericordia. Serán destruidos. Destruidos. Algo interesante allí dice que Nínive era un recorrido de 3 días. Y Jonás llevaba solo un día. Y por sorpresa, otra sorpresa para Jonás. ¿Saben qué? Dios no solamente estaba detrás de Jonás, no solamente estaba detrás de los marineros, Dios estaba atrás de los ninivitas también. De una manera sorprendente el pueblo reaccionó en arrepentimiento. Hasta el rey de Nínive convocó allí arrepentimiento en el pueblo. Después que él escuchó a Jonás de escuchar acerca de lo que Dios iba a hacer, empezó a decir: bueno, dejen sus malas obras al pueblo, su mal andar, dejen las iniquidades, vamos a hacer duelo, ceniza, silicio por nuestros pecados. Después de todo esto, él dice en el versículo 9, miremos así el versículo 9 del capítulo 3. ¿Quién sabe, dice él, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? ¿Quién sabe? Mis hermanos, cuando vemos un texto como este, vemos la actitud correcta del arrepentimiento. El arrepentimiento no exige a Dios: oh Señor, yo ya me arrepentí y vos me tenés que dar de tu misericordia, dame de tu perdón. No, de ninguna manera. Por lo menos este rey no se humilla en esa situación. Este hombre sabía que cuando escucharon a Jonás a decir que Dios lo iba a arrasar, y él seguramente dijo: sí, obvio, ¿cómo no nos va a arrasar? ¿Cómo no nos va a castigar? Tenemos todo lo suficiente para ser arrasados por Dios. Nosotros hicimos todo lo suficiente para ser condenados. Hemos comprado todos los boletos para ser arrasados por Dios. Así, ¿qué debemos hacer? Dejar lo malo y ver si quizás Dios nos perdona, si quizás Dios tiene misericordia de nosotros. Hermano, ¿alguna vez fuiste al Señor de esta manera? Si no conoces al Señor, fuiste al Señor, a los pies del Señor, con esta actitud, de tal modo que decimos: lo único que puede perdonar, el único que puede perdonarnos, el único que puede decir: te perdono y sos salvo, eres tú, Señor. ¿Fuiste así, de esta manera? ¿Reconociste que no tenés nada para convencer a Dios? ¿Que no tenemos nada para impresionarle? ¿No tenemos ninguna obra para que Él nos salve? Fuiste, y si no lo hiciste, te invito a que puedas hacerlo y que puedas proclamar: Señor, espero en ti, espero en tu salvación, espero que vos me perdones, si a ti te place. Eso es lo que hizo el rey de Nínive. ¿Saben qué pasó? En el versículo 10. Miremos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Así que acá vemos a un Dios buscando a una nación perversa, pagana, idólatra,
que por siglos fue reconocida como por su crueldad, por su malicia. Y un día de predicación de este hombrecito, ellos reconocieron su mal y dijeron, merecemos ser arrasados por Dios. Pero Dios ten misericordia de nosotros. Este va a ser nuestro arrepentimiento delante de Dios. Realmente vamos a cambiar. Y ¿saben qué? Fueron perdonados por Dios. Ahora podríamos decir, si el libro terminara en este momento, sería algo asombroso, un libro casi perfecto, podríamos decir. Porque Jonás desobedece a Dios, Dios busca a Jonás, lo encuentra, Jonás se arrepiente, Jonás se compromete, obedece, va a Nínive, proclama, la ciudad malvada se convierte al Señor. Gloria al Señor, podemos decir. La mejor historia de redención que podemos ver en el libro de Jonás. Pero allí no terminó la historia. Miremos el versículo 4. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sé que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿No es esto, Señor? ¿No es esto lo que yo tenía en mi corazón? Por eso me escapé, porque yo sé que vos sos misericordioso. Estaba enojado, Jonás, enojado. Este texto nos revela lo que hay en el corazón de Jonás. En el capítulo 1 vemos a Jonás huyendo de la presencia del Señor y podemos decir, bueno, él huye porque tiene miedo de los ninivitas, tiene miedo de ser muerto por los ninivitas, pero no es así. Él huye de la presencia del Señor porque él tiene miedo que Dios perdone a los ninivitas. Él huye de la presencia del Señor no porque los ninivitas los rechacen, sino porque los ninivitas lo acepten, que acepten su mensaje, porque sabía que si ellos aceptaban ese mensaje, Dios misericordioso y bondadoso los iba a perdonar. Y él no quería eso. Jonás no temía esa situación. ¿Saben por qué? Jonás conocía a Dios, sabía que si el pueblo se volvía, Dios lo iba a perdonar. No quería. Eso había en el corazón de Jonás. Hermano, ¿hemos pensado alguna vez en alguna persona que se enoje porque Dios es misericordioso? Esto es algo loco pensar. ¿Cómo una persona se puede enojar cuando Dios, el Dios eterno, descarga de su misericordia a una persona? Es de loco. Y bueno, este loco es Jonás. Puede ser que vos y yo no seamos muy diferentes que Jonás. Y puede ser que haya personas en nuestra vida en las que no consideremos que Dios tenga misericordia. Y seguramente que no lo digamos así, ni siquiera lo expresemos así, pero eso está dentro de nosotros. Hay personas que no le ofrecemos perdón. ¿Por qué? Porque pensamos nos dañaron, nos lastimaron. No estamos dispuestos a perdonar. Hay personas que si nosotros supiéramos o escucháramos acerca de los horrores y de sus maldades, de sus blasfemias, de lo mucho que han dañado a niños, a mujeres, a adultos, a generación, a pueblos, y si pudiéramos escuchar esto, esa persona se arrepintió y el Señor la perdonó, el Señor mostró gracia, mostró misericordia para con él. Y no solo eso, sino que estará con nosotros adorando a nuestro Rey y nuestro Salvador, al lado nuestro, esta persona. ¿Cómo sería nuestra reacción, sinceramente, a una persona a la que no queremos perdonar, a la que hay algo en nuestro corazón, a la persona que nos ha dañado y nos ha dejado marcas terribles? Infierno, podríamos exclamar, ¿no? Esa persona merece ser castigada por Dios. Pero hermano, esto es perverso pensar de esta manera. Así era la actitud de este hombre, era la actitud de Jonás. Y es perverso que nosotros pensemos de esta manera. No importa cuánto daño nos hagan, no importa las marcas que hayan dejado en nuestra vida,
Si Dios salva a una persona, incluso a personas que nos han lastimado, que nos han dañado, deberíamos estar felices. Debería haber gozo en nuestros corazones porque nuestro Cristo es glorificado a través de esa persona. No importa quién sea. El nombre de nuestro Dios es exaltado. La cruz es el Evangelio, es deslumbrado en este mundo. Debería haber gozo en nuestros corazones. Pero Jonás estaba molesto con el Señor. Muy molesto. Versículo 3. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Yo prefiero estar muerto antes que ver a los ninivitas, que tú muestres tu misericordia a este pueblo perverso y malvado. Prefiero morir, quítame la vida, Señor. Y el versículo 4 dice, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le dice el Señor, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Piensa en esta situación. Jonás acaba de ser perdonado, hermano, de toda la situación que el Señor lo sacó. Acaba de recibir las misericordias de Dios. Y ahora está tratando de razonar, tratando de poner en tela de juicio la manera en la que Dios trabaja y en la manera soberanamente que Dios tiene de hacer las cosas. Y el muy osado se enoja con Dios y ni siquiera contesta la pregunta. Se va, huye de la presencia del Señor. Dice que se fue a un lugar lejos de allí para ver cómo Dios destruía la ciudad. Y quería ver si era verdad que Dios no iba a destruir a Nínive. Se ubica, dice, en una enramada para ver a ver qué es lo que pasa. ¿Será que Dios nos perdona? ¿Será que tiene misericordia? Todavía tenía esa esperanza de que Dios iba a arrasar con este pueblo. Y miremos cómo Dios sigue lidiando con Jonás. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Este hombre es un inconstante, cambia constantemente. Recién quería que le quite la vida al Señor y ahora se alegra grandemente por una plantita que el Señor hizo crecer donde estaba él. Se olvidó de la discusión por Dios, es como ahora no tener una buena calabacera, ¿no? Y se olvida de toda la situación. Está contento ahora. Pero miremos el versículo 9. El versículo 7, perdón, dice así. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez Jonás volvió para atrás, otra vez, en la misma situación. Y vemos a Dios tratando de hacerlo entender, de tratar de hacerlo entrar en razón a Jonás. Nuevamente, Señor. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojaste por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojé, hasta la muerte, como un nene caprichoso. Mucho me enojé. Y seguramente que nosotros, en algún área de nuestra vida o en nuestros años, nos hemos cruzado con personas con estas actitudes, con este tipo de terquedad, que no entran en razón. Vos le hablás y son tercos, no entran en razón. Uno busca la forma más sabia ahora al Señor para poder comunicarle algo a esa persona, pero no entienden. No hay caso, están ciegos. Y saben que una vez que ya pasamos todo ese proceso, nuestra actitud natural es decir, bueno, ya está, basta. De esto no se habla más. Hasta que no cambies de tu parecer, no, de este tema no hablamos más. Basta. Y es nuestra situación. A mí me pasa, hermano. Pero ¿saben qué? Dios no es así. Dios no hizo eso con Jonás. Tampoco lo castigó. Quería hacerlo entrar en razón. ¿Saben por qué? Porque Dios andaba detrás de Jonás. Andaba detrás de él. Versículo 10 y 11 dice así. Y dijo Jehová, ¿tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer?
que en el espacio de una noche nació y en el espacio de la otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Le dice el Señor. Lo que Dios está tratando de decirle a Jonás: Jonás, piensa, ¿de verdad tú te apegaste tan fácil a algo que no trabajaste, a algo temporal, a algo efímero, a una planta que hoy estuvo y al otro día ya no estuvo más? Tanto te aferraste a algo que no tiene valor, tanto te aferraste y tanto te enojaste por algo que no tiene trascendencia, por una plantita, Jonás. Te enojaste por una plantita ahora. Y vos me estás pidiendo a mí que mi corazón no esté apegado a personas, animales, a mi creación. Eso es lo que me estás pidiendo, Jonás. Y así acaba el libro de Jonás. Me hubiese gustado que termine en el capítulo anterior, pero es así como acaba. Y terminando. Hermanos, Jonás es la muestra de la personalidad de nuestro Dios. Nosotros tendemos a enfocarnos en Jonás, este Jonás loco, ridículo, desobediente, osado, todas las calificaciones trae. Pero Dios dice: yo soy paciente, cuando nos enfocamos en Él, tolerante, trato de ayudarte a pensar, dispongo la creación, hago que sucedan cosas en la naturaleza para ponerte en situaciones. ¿Para qué? Para que vos pienses, para que vos reflexiones, para que vos me entiendas, para que vos me conozcas, Jonás. Mis hermanos, ¿qué sería de nosotros si Dios fuera como yo o como vos? Si Dios tomara juicios como nosotros, si la paciencia de Dios fuera como la de nosotros, ¿qué sería? Estaríamos perdidos, estaríamos en el horno. La lección de este libro no es, hermano, que vos y yo tengamos que ser mejor que Jonás. De ninguna manera. No se nos pide, no es el punto. Es verdad, no deberíamos ser como Jonás. Es de loco ser como él. En ningún aspecto quiero ser como Jonás. Pero el punto de este libro es que podamos conocer a Dios, que Él es un Dios misericordioso. Es más, te animo a que no intentes hacer mejor que Jonás, porque posiblemente en el camino fracasaremos, vos y yo. Y si existiera la posibilidad de ser mejor que Jonás, eso no te alcanzaría para la justicia de Dios. No te presentarías con una buena conducta mejor que la de Jonás delante de un Dios santo. No te alcanza, ni esta vida ni la otra. Entonces, no debemos ser igual que Él, ni tratar de ser mejor. Mis hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio. En Mateo, capítulo 12, versículo 41, tenemos el privilegio que Jesús dijo: he aquí, en el contexto, delante de ustedes hay uno mayor que Jonás, uno mejor, uno más maravilloso que Jonás. Y en muchos sentidos el Señor Jesús era mejor que Jonás. Jesús es nuestro mejor Jonás. Porque en la eternidad, cuando se reunió la Trinidad, y la Trinidad entendió que era necesario enviar a uno bien lejos, a los enemigos, a los descarriados, a los pecadores. Allí, cuando ellos decidieron esto y dispusieron esto, el Señor fue el primero que dijo: Señor, Padre, yo iré. Yo iré. La segunda persona de la Trinidad se dispuso a venir y se dirigió a este mundo, bien lejos. Se separó de su Padre y del Espíritu Santo y vino a este mundo. Se humilló, vino a los enemigos de ellos mismos. Y estando acá, en este mundo, su misión diferente a la de Jonás. Jonás en el barco, él dijo: yo soy el responsable de esto. Tírenme y la tormenta cesará. Jesús sabe lo que hizo. Jesús se puso en la cruz por la tormenta de nuestros pecados, por nuestras faltas. Él fue
precisamente que se bajó y se humilló y fue a esa cruz por mis faltas y por las tuyas. Fue nuestras faltas que levantaron esa tormenta contra un Dios santo. Y Jesús se puso allí y dijo: Padre, esto no fui yo, estos pecados no son míos, yo no soy el responsable de esto, yo no soy el responsable de esta gran tempestad, yo no soy el responsable de esta condenación, pero Padre, tómame a mí por ellos. Y saltó como Jonás, saltó en mi lugar, saltó en tu lugar. Así que Jesús es nuestro mejor Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás casi muere, no murió. Y simbólicamente estuvo sepultado dentro del pez por 3 días. Pero nuestro mejor Jonás literalmente murió. Literalmente fue sepultado y al 3er día resucitó con poder y gloria. Se levantó de entre los muertos. Y muchos testigos le vieron y dieron testimonio de eso. Y Él fue alzado a los cielos y hoy está sentado en su trono. Y nuestro mejor Jonás regresará a buscarnos. Jesús, nuestro Rey, es el mejor Jonás. Porque Jonás predicó a Nínive un mensaje del Evangelio completamente distorsionado. Un mensaje sin misericordia, sin compasión. Un mensaje de destrucción. Luego nosotros vemos la historia y Nínive se arrepintió en ese momento, pero más adelante Nínive fue destruida. Pero ¿saben qué? Los que estamos en Cristo, los que hemos confiado en ese mejor Jonás, nunca seremos defraudados. Nunca volverá la condenación para todos aquellos que depositan su confianza en Él. Estamos seguros en Él y no hay nadie que nos separe de su amor. Así que mis hermanos, en lugar de estar peleando con ser mejor persona, mejor que Jonás, debemos abrazarnos y confiar en nuestro mejor Jonás y depositar toda nuestra confianza en la misericordia de nuestro Salvador, que aún está detrás de cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, te animo a que te puedas aferrar a nuestro mejor Jonás, a depositar toda nuestra confianza en Él. En Él podemos pelear con el pecado. Amén. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque es maravillosa. Gracias porque vemos a Cristo. Gracias por tu